Juan 16, del 8 al 11, dice la palabra del Señor. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Padre bueno, hemos de darte las gracias, Señor, por ayudarnos a avanzar en este precioso libro que es el Evangelio de Juan, en el cual, Padre, podemos dar testimonio de la veracidad de lo que aquí está escrito, que Cristo es Dios, que Cristo es nuestro Salvador, es el Hijo del Altísimo, y que ahora, amado Señor, en lo que nos queda hoy estudiar, oh Padre, hemos de rogarte, amado Señor, que tengamos el conocimiento claro de la obra de tu Santo Espíritu en este mundo. Te pedimos, Dios, que tengamos claridad de ello, para poder comprender no solamente nuestra salvación, sino también poder comprender la virtud del Evangelio y sus propósitos santos, que muchas veces pareciera que los descuidamos por no ser profundos en las Escrituras. Así es que te pedimos de la asistencia de tu Santo Espíritu, que tengamos un corazón enseñable, un corazón preparado para recibir de tu palabra, y que en su momento esto produzca fruto abundante para la gloria de tu nombre. Lo pedimos, Dios, siempre orando en Cristo Jesús. Amén. ¿Podemos tomar asiento, hermanos? Hoy nos encontramos con uno de los pasajes más complejos de la Escritura. Y usted dirá, pero lo hemos leído no solo hoy, quizás en otros momentos, y es fácil, es sencillo. Yo no digo que sea complejo por causa del lenguaje que aquí se utiliza, pues ciertamente estos versículos son claros y son comprensibles. Lo que quiero decir de su complejidad tiene que ver con la interpretación precisa de la obra del Espíritu Santo que aquí se describe. Hermanos, no se trata de una dificultad gramatical, sino que se trata más bien es de comprender con exactitud lo que el Señor quiere enseñarnos acerca de la obra, de la función del Espíritu Santo en relación con el mundo y con la predicación del Evangelio. Por eso he titulado este sermón de esta manera: la obra de convicción del Espíritu Santo en el mundo. No es nada nuevo, pero es lo suficientemente largo para poder encontrar todos los elementos necesarios para nuestro estudio de esta mañana. Hermanos, todo estudiante fiel de la palabra del Señor debe recordar que la Escritura no admite múltiples significados. No admite múltiples significados conforme a la habilidad o a la perspectiva del intérprete. No. Claro, aunque un pasaje pueda aplicarse de muchas formas, de diversas formas, prácticas y legítimas, claro está, hermanos, siempre su significado será uno, un solo significado. Y con ello, determinando por la intención del autor, que es el Espíritu Santo y inspirador de la Escritura, pues no tiene por qué haber más interpretaciones, sino solamente una. Por eso, hermanos, ninguna aplicación debe confundirse con la interpretación. Las aplicaciones se derivan de esa interpretación, no al contrario. Por eso es que aplicar correctamente la Escritura depende de haberla interpretado correctamente. Eso es lo primero. Así es que, hermanos, en el texto que hoy tenemos nosotros por delante,
Todo el énfasis que aquí se encuentra está en una palabra, en una sola palabra que resume la acción del Espíritu Santo. Y esa palabra es convicción. Convicción. Y esa pequeña palabra, hermanos, encierra una carga doctrinal sumamente profunda. Y según como nosotros entendamos lo que significa la palabra convicción, podremos determinar con mayor claridad a qué es lo que se está refiriendo exactamente nuestro Señor Jesucristo cuando habla de la obra del Espíritu Santo en el mundo. Y como ya lo hemos dicho, hermanos, la lectura es sencilla, ¿verdad? Pero el lenguaje también es sencillo y es directo. El Señor aquí está describiendo de una manera fácil una triple convicción que el Espíritu Santo va a producir ¿en dónde? En el mundo. Convicción de pecado, convicción de justicia y convicción ¿de qué? De juicio. Pero hermanos, esta obra del Espíritu no se da en el vacío. No es como si nosotros quisiéramos extraer este pasaje y predicarlo así nomás sin tener en cuenta el contexto. Si nosotros atendimos el contexto inmediato, eso es la virtud de la predicación expositiva, que vamos versículo a versículo cimentando la idea que el Señor Jesucristo nos quiere dar. Hermanos, nosotros nos vamos a dar cuenta que nuestro Señor Jesucristo ha estado preparando a sus discípulos para que sean testigos en este mundo que es hostil. Ese es el contexto inmediato, ¿verdad? Por tanto, nosotros podemos afirmar que la convicción que el Espíritu Santo produce en este mundo se lleva a cabo mediante el testimonio de la iglesia acerca de Cristo. Esa es la manera. El Espíritu Santo dará testimonio por medio de los discípulos, quienes predicarán el nombre de Cristo. Hermanos, es importante notar que las palabras de consuelo que el Señor ha dado no son meramente emocionales, no son simplistas. Él no les está diciendo a sus discípulos que todo va a salir bien, no se preocupen. Como si el Señor les estuviera dando una palmadita en la espalda y les dijeran: avancen, mis discípulos, que nada les va a pasar. No, más bien, el Señor les está alentando con una promesa divina y con una promesa poderosa. ¿Cuál es esa promesa? La venida del Espíritu Santo. Estos hombres estaban completamente atribulados, si usted lo recuerda. Estos hombres estaban completamente llenos de temor por la partida del Maestro. Pero nuestro Señor Jesucristo los está preparando para el desafío que viene. Les está diciendo: yo me voy, pero ustedes se quedarán para dar testimonio de mí. Pero no se preocupen, serán empoderados por el Espíritu Santo. Serán enviados al mundo a predicar el Evangelio de Jesucristo. ¿Y esto qué va a provocar? Va a provocar odio, un odio creciente de quienes rechazan la luz. No será fácil, hermanos, para nada. El Señor está advirtiendo que esta oposición será real, será dolorosa y será constante. No es fácil predicar a Cristo. Y es en ese contexto, hermanos, el de la hostilidad y el de la misión que tienen los discípulos, es que el consuelo de Cristo no consiste en librarlos externamente de sus aflicciones, sino por el contrario, el consuelo tiene que ver es con fortalecer a los discípulos de una manera interna, es decir, en el Espíritu, es fortalecerlos mediante el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, es que el Señor Jesucristo en ninguna parte de la Escritura promete seguridad terrenal. No, Él está prometiendo una seguridad del cielo, una seguridad celestial, poder celestial. Es el Espíritu quien va a obrar en medio de cada discípulo, capacitándolo para poder proclamar el Evangelio con valor. Y será a través de su testimonio que el Espíritu va a convencer al mundo de la verdad acerca de Cristo.
Espero haber sido claro en el contexto en que nosotros tenemos el pasaje del día de hoy. Hermanos, a veces nosotros podemos caer en una visión que es demasiado romántica del Evangelio. Pensamos que la proclamación del Evangelio siempre va a producir conversos visibles. Siempre pensamos, quizás somos tan románticos que creemos que solamente es predicar a Cristo y ya todos van a caer de rodillas a los pies del Salvador. Que veremos corazones transformados. Sin embargo, quienes hemos predicado fielmente el Evangelio, sabemos por experiencia y por la Escritura que son muchas las veces, la reacción predominante no es la de la fe. No es que la gente crea, por el contrario, nos encontramos a algo en particular, lo que el Señor ha estado diciendo: rechazo. Serán rechazados. Y con ese rechazo al mensaje, muchas veces también viene el rechazo, obviamente, al mensajero. Y ante esta realidad es donde surge esta pregunta: ¿qué diremos entonces? ¿Qué diremos entonces? ¿Acaso el Evangelio ha fallado? ¿Acaso el Evangelio no ha cumplido con su propósito divino? Si nosotros llegásemos a pensar de esa manera, es más que evidente que estamos necesitando volver a la Escritura. Necesitamos comprender qué es lo que el Señor nos ha estado mandando. En particular, hermanos, nosotros necesitamos considerar con atención lo que enseña Juan 16 del 8 al 11. Hermanos, este pasaje es crucial para una comprensión que sea sobria, que sea bíblica de la obra del Espíritu Santo en el mundo. Y nos recuerda que la convicción de pecado, de justicia y de juicio, óigame bien, no siempre se traduce en conversión. Pero nunca, y óigame bien también esto, pero nunca es inútil o sin propósito en el plan de Dios. Así es que, hermanos, nuestro Señor Jesucristo prometió que el Espíritu Santo obraría a través del testimonio fiel de la iglesia, ya sea para salvación o ya sea para juicio. Es decir, tiene un propósito y lo va a cumplir. Entonces, no es de nuestra perspectiva, no es lo que nosotros querramos, sino es lo que Dios ha mandado. El Señor no nos mandó a convertir a la gente, el Señor nos mandó a predicar el Evangelio. El que convierte es el Espíritu, no nosotros. Así es que cuando uno predica el Evangelio, el Espíritu a algunos obrará para salvación y a otros para juicio. Y si usted se da cuenta, eso ya cambia profundamente la manera en que nosotros evaluamos el fruto de la predicación. Cambia. Insisto, no es que nosotros digamos, predicar tiene que resultar en salvación de los hombres. Claro, es nuestro anhelo. Pero dentro del plan de Dios, la predicación del Evangelio está salvar, pero también traer juicio. Dicho esto, hermanos, quiero que abordemos el pasaje que nos respecta al día de hoy. Pero como les decía, para poder arrancar y hablar de la convicción de pecado, de justicia, de juicio, tenemos que hacernos la pregunta: ¿en qué consiste esa obra de convicción del Espíritu Santo? ¿Qué es la convicción? Hermanos, el versículo 8 enuncia de manera general la obra del Espíritu Santo, y en los versículos 9 al 11 nos va a explicar en detalle cada una de esas áreas de convicción. Pero veamos el versículo 8. El Señor dice: y cuando Él venga, recuerde usted, el Consolador, el Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hermanos, centrémonos en la palabra convencer. La palabra convencerá es un verbo, ¿sí? Es un verbo que nuestro Señor Jesucristo está usando en este versículo y que puede entenderse de más de una forma. Es una palabra que a lo largo del Nuevo Testamento tiene muchas aplicaciones. Y eso
es lo que a veces genera confusión. Esto es lo que hace difícil la interpretación de este pasaje. Por ejemplo, pensemos en el juez de un tribunal, ¿sí? Un juez allá trabajando en un tribunal. Cuando ese juez declara a alguien culpable, ¿qué está haciendo? Está declarando que esa persona queda legalmente demostrado que ha cometido un delito, ¿sí? Ha dicho culpable. Se le han presentado todas las pruebas para decir que usted es culpable, que usted cometió el delito. Pero eso no significa que el acusado acepte la culpa, ni que se arrepienta. Muchas veces el que está allí sentado dice: yo no lo hice, aunque todas las pruebas estén en su contra. Y entonces, solo se ha probado su culpa de una manera objetiva. Hermanos, así ocurre muchas veces con la obra del Espíritu Santo. Muchas veces Él lo que hace es probar que el mundo está en pecado y trae las pruebas contundentes. Aunque muchos no lo admiten, aunque a muchos no quieren cambiar su vida de pecado, pero han sido convictos, acusados, culpados, y se le han traído las pruebas para hacer mención de que son culpables. Ahora bien, en otros casos, claro está que el Espíritu Santo va a hacer sentir la culpa allá, en lo más profundo de ese pecador, en el corazón. Le va a hacer sentir el peso de su culpa, no solo como un hecho, sino como una realidad interna, una realidad que verdaderamente duele. Es como cuando una persona rompe algo muy valioso en su casa y no solo sabe que fue su culpa, sino que se le parte realmente el alma por lo que ha hecho. Sabe que estuvo mal y se duele. Esa es la convicción profunda, la que toca la conciencia, la que produce un verdadero pesar. Por eso, hermanos, ¿cómo podemos entender en este pasaje la palabra convicción? ¿Convence para salvación o convence para juicio? Pues las dos. Las dos. Ambas cosas son reales y ocurren cuando se predica el Evangelio. Por un lado, el Espíritu demuestra que todos somos culpables delante de Dios. Eso lo hace el Espíritu. Por tanto, si una persona hasta el día de hoy no se sabe culpable, es porque el Espíritu no le ha convencido. Pero el Espíritu ha venido a este mundo para convencerlo de que son culpables delante de Dios. Por otro lado, en algunos corazones, esa culpa se vuelve viva. Los lleva a reconocer su maldad, se quiebran, lloran, confiesan sus pecados, y esto los impulsa a buscar la misericordia de Dios en Cristo. En Cristo. Pero hermanos, no todos reaccionan igual, si se da cuenta. No todos reaccionan igual. Muchos oyen el Evangelio, sienten algo, pero se resisten. Se resisten. Piénselo así. El Evangelio es como una luz fuerte en una habitación oscura. Algunos abren los ojos, se dan cuenta de su condición y ¿qué hacen? Corren hacia la luz, corren hacia Cristo. No hay otro lugar a donde ir. Pero también habrán otros alrededor que a esa misma luz van a cerrar sus ojos, se tapan su cara y rechazan la luz. No quieren reconocer su situación, no quieren reconocer su pecado. Por eso, hermanos, este verbo convencer no tiene el mismo efecto en todos. No. En los elegidos de Dios produce arrepentimiento y fe. Eso es seguro. En el resto del mundo, aunque la culpa queda al descubierto, el corazón sigue siendo el de un rebelde. El Evangelio lo que hace es exponer el pecado,
pero solo será el Espíritu quien puede cambiar el corazón de esa persona. Así es que, hermanos, cuando se predique el Evangelio, cuando usted lo predique, no se desanime si el mensaje no siempre produce una conversión inmediata. Recuerde, no toda convicción lleva al arrepentimiento, pero toda convicción es parte del propósito de Dios. Toda hace parte del propósito de Dios, ya sea para juicio, ya sea para salvación. Y nuestro deber es ser fieles en proclamar el Evangelio, de presentar la luz, quien es Cristo. Y el Espíritu, solo el Espíritu, hará lo que para nosotros es imposible. Otro aspecto importante, hermanos, que debemos tener al considerar este pasaje es a quién convencerá el Espíritu Santo. ¿A quién? Según nos dice este versículo, es al mundo, ¿cierto? Es al mundo. Y en todo este discurso del Señor allá en el aposento alto, nosotros hemos visto que el Señor usa la palabra mundo para referirse a la humanidad caída. A todos aquellos que están bajo el dominio del sistema gobernado por Satanás. A todos aquellos que están alejados de Dios, que son enemigos de Dios y que van en contra de la verdad. A estos es a los que se refiere la palabra mundo. Pero, hermanos, esta expresión va aún más lejos. ¿Por qué? Cuando nuestro Señor Jesucristo en este verso 8 habla de el mundo, nos está queriendo decir que no se limita a Jerusalén, no se limita a Judea. Él está hablando de un alcance mucho más amplio. Se refiere a todo el orden humano que está corrompido por el pecado. Es decir, a todos los descendientes de Adán, quienes como resultado de la caída han sido cautivos por el pecado y han sido separados de Dios. Es a ese mundo a que el Espíritu Santo viene a convencer, a mostrarles que son culpables. Hermanos, esta declaración deja algo en claro. Que la obra del Espíritu Santo no estará confinada a una región, que no estará confinada a un pueblo específico. No, su venida lo que hace es inaugurar una misión universal para la iglesia. Desde el momento en que el Espíritu descendió, el Evangelio ha sido anunciado desde Jerusalén a todas las naciones. Y así el Espíritu obrará convicción en todo el mundo, según la voluntad del Padre, llamando a los suyos de entre todas las lenguas, de todas las tribus y todos los pueblos. Y sabiendo esto, hermanos, ahora sí miremos los tres aspectos de la convicción que produce el Espíritu Santo. Lo primero que nos dice el verso 9 es que el Espíritu convence al mundo de pecado. Convence al mundo de pecado. Dice el verso 9, de pecado, por cuanto no creen en mí. Entonces, si nosotros observamos con atención este versículo 9, nosotros vamos a notar un detalle sumamente importante. ¿Cuál? Que no se habla de pecados en plural, ¿cierto? No va a convencer de sus pecados, sino de pecado, como si fuera uno. No habla en plural, como si se tratara de una lista de transgresiones concretas en contra de la ley, como robar, mentir, adulterar, fornicar, etc. En cambio, el texto nos está hablando de manera singular, de pecado. Y lo identifica. Por eso es que nos ayuda mucho. Identifica cuál pecado. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Cuál es el pecado que nos presenta aquí el Señor? El pecado de la incredulidad. Aquí se nos presenta, por así decirlo, el pecado raíz. El pecado raíz. El pecado que está en la base de todos los demás pecados. Allí se asienta el resto de pecados. Robar se asienta en la incredulidad. Fornicar se asienta en la incredulidad.
La idolatría se asienta en la incredulidad. Por eso aquí la base es la incredulidad hacia Cristo. Hermanos, se trata de un rechazo directo, esto es incredulidad, el rechazo directo a la revelación de Dios en su Hijo Jesucristo. Por tanto, el más grave de todos los pecados es no creer en Cristo. No creer en Cristo. A lo largo del Evangelio de Juan, nuestro Señor Jesucristo ha dejado en evidencia que su propio pueblo, los judíos, eran culpables precisamente de este pecado. Si usted lo lee allá en el comienzo de la carta, del Evangelio, Juan dice en capítulo 1, verso 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y más adelante en el capítulo 5, el Señor les declara que si no creen en Él, tampoco creen en el Padre. Incredulidad. Aún más, el Señor dice con fuerza, el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído ¿en qué? En el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Esto qué demuestra, hermanos? Esto demuestra que el pueblo judío, como una parte del mundo caído, el pueblo judío fue declarado culpable por rechazar a Cristo, por no creer en Él, el enviado del Padre. Pero ahora, aquí en Juan 16, 9, el Señor lo que hace es ampliar esa realidad. Él está diciendo que la incredulidad no es solo de los judíos, no solamente ellos, sino del mundo entero. El Espíritu Santo, por tanto, viene a convencer a todas las naciones que el hombre natural, es decir, el hombre caído, rechaza al Hijo de Dios. Hermanos, esta es la base que demuestra el corazón rebelde del hombre caído, la incredulidad. Pero vayamos un poco más adentro. ¿Qué es el pecado de la incredulidad? Incredulidad pudiéramos decirlo en 3 palabras. Es negar, es rechazar, es ignorar. ¿Qué? El único camino de salvación que Dios ha provisto. Eso es incredulidad. Incredulidad es el endurecimiento del corazón. Es endurecer el deseo de ser salvo por medio de Cristo. Es como lo dice Hebreos, capítulo 3, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mire, la incredulidad cada vez nos aleja más y más de Dios. Más. Podemos pensarlo entonces de esta manera, hermanos. Nadie se salva simplemente por dejar de robar. ¿Robar es malo? Sí, robar es pecado. Claro que lo es. Pero nadie se salva solamente por dejar de robar. Nadie se salva solamente por abandonar un vicio. Mire, si la salvación de verdad consistiera en mejorar la conducta, entonces las instituciones tales como Alcohólicos Anónimos o algún centro de rehabilitación serían suficientes para salvar al hombre. Y la iglesia no sería necesaria. No sería necesaria. Pero esto no es así, hermanos. ¿Por qué? Porque el problema del ser humano no es solamente lo que hace. El problema del ser humano es lo que es. Es pecador, por eso peca. Hermanos, un pecador en rebeldía contra su Creador, y su mayor pecado siempre será negar a Cristo. Negar a Cristo. El único que puede reconciliarlo con Dios. ¡Qué gran problema! Es por eso, hermanos, que la predicación del evangelio verdadero, del evangelio genuino, solo será cuando se proclama a Cristo. Mire, un evangelio que le dice deje de fumar, un evangelio que le dice deje de fornicar, está bien el consejo, como consejo está perfecto, pero como evangelio no lo es. No lo es. El evangelio verdadero es proclamar a Cristo como el Salvador que perdona pecados. Lamentablemente hoy muchos viven así, distraídos, escuchando un evangelio donde Cristo no es predicado y le llaman evangelio. No es simplemente como predicar a Cristo como un maestro moral, no.
La venida del Espíritu Santo tiene ese propósito, el propósito de confrontar al ser humano con su rebelión en contra del Hijo de Dios. Eso es. Y esto se ve muy claro en el día del Pentecostés. Y traigo esto a la memoria. Cuando Pedro predicó, recuerde usted, él lo que hizo fue acusar directamente a quienes les escuchaban, a su audiencia, de haber crucificado al Mesías. Eso hizo Pedro en la predicación. Digo, sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Cuál era la acusación? Han rechazado al Mesías, no le creyeron, no han creído en Cristo. Ese es el Evangelio, hermanos. El Espíritu que hizo, el Espíritu trajo convicción de pecado, trajo las pruebas y mostró: ustedes han pecado. ¿De qué manera? No han creído en Cristo, lo rechazaron y lo mataron. El Espíritu usó la predicación para convencer a muchos de su pecado. ¿Y sabe cuál fue el resultado en ese momento? Fue un resultado para conversión. El verso 37 del capítulo 2 de Hechos nos dice: al oír esto, se compungieron de corazón. ¿Qué pasó? Hubo dolor en el corazón. ¿Quién produjo ese dolor? El Espíritu de Dios. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ahí vemos, hermanos, la obra del Espíritu. Convicción que produce quebranto. Convicción que produce arrepentimiento. Sin embargo, hermanos, no todos responden de la misma manera como se los probé al principio. En algunos, esa convicción va a llevar al arrepentimiento y a la fe en Cristo. En otros, solo va a provocar más rechazo y más endurecimiento. Duros de corazón. Un claro ejemplo de esto está en Hechos capítulo 7, cuando Esteban predicó el Evangelio. El mismo Evangelio que predicó Pedro. Se lo predicó a los líderes judíos y dice la Escritura que ellos fueron duros de cerviz y que resistían siempre al Espíritu Santo. Así usted lo puede leer en Hechos 7, verso 51. Entonces, ¿qué nos demuestra esto? Que el resultado de la convicción del Espíritu Santo no fue conversión, sino fue furia, fue asesinato, fue endurecimiento del corazón. Al oír estas cosas, dice Hechos, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Qué diferencia? ¿Por qué esa diferencia? No, la sencilla diferencia es porque Dios ha elegido a algunos para salvarlos, cambiándoles ese corazón de piedra y convencerlos para que entiendan que son pecadores y que necesitan ser salvos por Cristo Jesús. Esto confirma, hermanos, que la convicción del Espíritu no siempre produce salvación, no siempre. Pero eso sí, siempre cumple el propósito de Dios, siempre, ya sea para salvación o ya sea para juicio. Hermanos, la incredulidad siempre va a ser ese gran pecado del mundo. Y la tarea del Espíritu, a través de la predicación fiel de la iglesia, quien debe predicar a Cristo y solo a Cristo, lo que hace el Espíritu es exponer claramente ante los ojos de los hombres que son culpables. Culpables. Los convencerá de pecado por cuanto no creen en mí. Esto nos lleva al segundo aspecto de la convicción. Dice el verso 10, el Espíritu nos dice que allá el Espíritu convence al mundo es de justicia. El versículo 10, allí el Señor desarrolla ese segundo aspecto de la obra del Espíritu, convencer al mundo de justicia. Y lo hace en una frase que
puede parecer misteriosa. Cuando usted lee el versículo 10, ¿cómo lo entiendo? ¿Qué significa este versículo 10? Dice, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Hermanos, esto plantea una pregunta fundamental. ¿Qué tiene que ver la justicia con la partida de Cristo al Padre? ¿Cierto? Porque eso es lo que está diciendo el Señor. Y la respuesta es, tiene que ver todo, absolutamente todo. Que Cristo haya partido al Padre tiene que ver con la justicia de Dios. Aquí hay una conexión directa, una conexión que es profundamente teológica. Desde la perspectiva de los enemigos del Señor Jesucristo, la cruz fue vista como un castigo merecido para un criminal que fue acusado de blasfemia. Eso era lo que pensaban los judíos, los líderes judíos. Crucifícale. ¿Por qué? Porque Él se hace Señor de nosotros. Él ha dicho que es Hijo de Dios. Jesús fue condenado como si fuera un pecador común, alguien que, según los judíos, usurpaba el lugar de Dios, llamándose Él a sí mismo su Hijo. Pero hermanos, la venida del Espíritu Santo tendría precisamente la función de vindicar a Cristo y acusar a quienes no creyeron en Él que su obra fue una obra de justicia. Por tanto, esa obra de convicción de justicia de parte del Espíritu tenía que ver con exponer el error del mundo al juzgarlo injustamente. A Cristo lo juzgaron injustamente, por tanto el Espíritu Santo mostraría que Jesús no fue un impostor, que no fue un criminal, que no fue un blasfemo. Por el contrario, que Jesús fue el más justo de todos los hombres. Sí sabe lo que es la justicia, ¿verdad? Yo lo he dicho aquí repetidas veces. La verdadera justicia, en términos bíblicos, es hacer lo que es correcto delante de Dios. Eso es justicia. Eso es justicia, hacer lo que es recto delante de Dios. Ahora, mire a Cristo, mire su vida. ¿Cómo vivió Cristo? Nuestro Señor Jesucristo vivió en justicia perfecta, desde el principio hasta el fin. Su obediencia fue completa. Y recuerde que en teología podemos discernir la obediencia de Cristo como obediencia activa y obediencia pasiva. La obediencia activa se refiere a toda su vida perfecta, a una vida de perfecta obediencia, de perfecta sujeción a la ley de Dios. Él lo cumplió todo. En cada pensamiento, en cada palabra, en cada acción, el Señor Jesucristo cumplió la voluntad del Padre. La cumplió. Fue justo. Ahora, en su obediencia pasiva, que se refiere a su disposición de sufrir, de morir en lugar del pecador, cargando la culpa, una culpa ajena que no era suya, la cargó como si fuera propia. Por eso Pablo escribe a los Filipenses, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hermanos, la prueba irrefutable de su justicia, ¿cuál fue? La resurrección. Esa fue la prueba irrefutable de su justicia, ser resucitado y ser llevado a la diestra del Padre, la ascensión. Esto, hermanos, destruye completamente ese paradigma judío que les dominaba en su momento, que enseñaba que la muerte era señal del juicio de Dios contra el pecador. Si en esa cruz hace más de 2000 años murió un Jesús que se decía ser Hijo de Dios, es porque era un criminal. Y el Señor lo vindicó levantándolo de los muertos. En el caso de nuestro Cristo, su muerte no fue
el castigo por su propio pecado, porque Él no tenía pecado. Su muerte lo que hizo fue cumplir con el plan de redención. Su resurrección, por tanto, lo que hizo fue proclamar que Jesucristo era inocente. No quedó entre los muertos. Fue levantado en gloria. Es inocente. Y su ascensión demostró que fue aceptado por el Padre y exaltado a su diestra. Lo dice el Salmo 110, verso 1. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Acaso esto lo pudiera decir de un criminal? ¿Acaso esto lo pudiera hacer con aquel que llevó muchos pecados y que realmente fue hallado culpable? ¿El Señor lo exaltaría y lo pondría a su diestra? No, hermanos, no, solamente aquel que era justo. Pablo también les escribió a los Filipenses en el capítulo 2, verso 9 en adelante: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. ¿Esto qué significa, hermanos? Esto significa que la justicia de Cristo ha sido plenamente aprobada por Dios. Dios declaró que Cristo es justo y que ahora esa justicia que Él ganó en la cruz es imputada a todo aquel que cree en Él. No es una justicia propia la nuestra, no, sino es una justicia de Cristo. Es una justicia ajena, es una justicia que nos ha sido atribuida por gracia. Y es así, hermanos, como el Espíritu Santo vino a convencer al mundo por medio del Evangelio, del verdadero Evangelio, diciendo esto: cuando el Evangelio proclama que solo Cristo cumplió lo que Adán no pudo hacer, y mucho menos el mundo lo puede hacer, y que por esa justicia muchos pueden ser declarados justos delante de Dios, quedan convictos. Se les trae las pruebas de que han sido convictos, convencidos de justicia, y la justicia es Cristo. Imaginemos entonces, hermanos, una escena confrontante. Piense en un pecador. Un pecador es convencido por el Espíritu Santo de que Jesucristo es el único justo, que es el único que justifica. Eso es lo que nos está diciendo el verso 10. Que sus obras, las obras del pecador, no le alcanzan. Que sus méritos se desmoronan por completo, que no hay excusas, que no hay refugios, que solamente hay un camino y es Cristo. ¿Quiere ser justificado delante de Dios? Pues el Espíritu le convence de decir: solo Cristo, en Él hay justicia. Un ejemplo bíblico de esto lo vemos, piense por ejemplo en ese centurión romano, ¿sí?, a los pies de la cruz de Cristo, que al ver cómo murió Jesús, este hombre que exclamó, ¿se acuerdan ustedes qué fue lo que exclamó? ¿Verdaderamente qué? Este hombre era justo. ¿De dónde sacó esto? El Espíritu lo convenció. Lo convenció de justicia. La convicción del Espíritu lo llevó a reconocer la verdad que hoy muchos han rechazado, que solo hay justicia en Cristo. Ningún pecador podrá justificarse a sí mismo, amparándose en su aparente obediencia. Ningún pecador podrá justificarse si sumara todas sus buenas obras que ha hecho en la vida. No, la única salida será
Cristo, no hay más. Por eso hay que correr a Él. Debemos ser convencidos por el Espíritu que en Cristo está la justicia que nosotros necesitamos. De lo contrario, lo único que le quedará será esperar aquel regreso de aquel que se fue al Padre y que ya no es visto más por el hombre, pero que volverá como el juez justo y que derramará su justicia sobre este mundo injusto. Así es que, hermanos, la convicción de justicia obra para ambos lados de la balanza, o le salva o le condena. Pero allí no queda más el texto, sino avanza a un tercer aspecto de la convicción, y es el verso 11. El Espíritu convence al mundo de juicio. Dice el verso 11, de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Las palabras de este versículo hacen eco de algo que el Señor Jesucristo ya había dicho antes en este mismo evangelio, más exactamente en Juan 12, versículo 31. El Señor en ese momento dijo, ahora, fíjese las palabras, ahora es el juicio de este mundo. Y lo explica. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Cuándo es el juicio? En su momento, cuando lo dijo el Señor, ahora. Allí nuestro Cristo había anunciado, el contexto de estas palabras es que el Señor había anunciado su muerte. Y aunque para muchos realmente la cruz pudiera parecer una derrota, en realidad se trataba de una gran victoria, de la victoria de Cristo ¿sobre quién? Sobre este mundo caído. ¿Y quién estaba sobre este mundo caído? ¿Quién era el gobernante de este mundo? Como él mismo lo dice allí, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El que gobernaba este mundo con poder engañoso era Satanás. Hermanos, la primera venida de nuestro Señor Jesucristo fue un golpe contundente, fue un golpe decisivo contra el reino de las tinieblas. Nuestro Señor vino a liberar a los cautivos, así lo dicta la Escritura. Pero para poder liberar a los cautivos que están bajo el reino de las tinieblas, era necesario primero quebrar al enemigo, al que dominaba ese reino de tinieblas. El mismo Señor lo enseñó de esa manera, en Mateo 12, versículo 29. Él lo dijo a manera de parábola, Mateo 12, 29. ¿Por qué? Y pregunta, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? ¿Y entonces podrá saquear su casa? Esto lo hizo Cristo en su primera venida. Ató al hombre fuerte, ató a Satanás. Aquí el hombre fuerte es representado como Satanás, o más bien representa a Satanás. Y Jesús lo que hace declara es que antes de rescatar a los que están bajo el dominio del diablo, debe atar al opresor. Esto es lo que sucedió en la cruz del Calvario. La autoridad de Satanás le fue restringida. En la cruz, el poder del diablo, ese poder legal, le fue roto. En ese momento, el reino de Satanás comenzó a desquebrajarse, a romperse, a desmoronarse. Por eso, hermanos, la cruz no fue un evento trágico, la cruz no fue un evento fortuito, la cruz fue una victoria aplastante, una victoria definitiva, como lo dice Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre,
Él también participó de lo mismo, refiriéndose a Cristo, ¿sí? ¿De qué participó? De carne y de sangre. ¿Para qué? Sigue diciendo el autor. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. La cruz fue un lugar de victoria, donde Satanás fue destruido. ¿En qué consistió este juicio sobre Satanás? Bueno, el juicio sobre Satanás se basa en esto, en que Cristo, al morir en la cruz, Él cargó sobre sí la culpa del pueblo, de su pueblo. Eso es lo que hace Cristo, ¿cierto? ¿Y qué hace además en la cruz? No solamente carga la culpa, sino que paga el castigo que la justicia divina mandaba. La paga del pecado es muerte. Y Él llevó los pecados de su pueblo. Ahora, ¿cómo es que viene el juicio sobre Satanás? Pues cuando Cristo muere por los pecados de su pueblo y paga por ellos, Satanás ya no puede. Le fue quitada esa autoridad. Ya no puede acusar legalmente a quienes han sido perdonados. Ya no tiene esa autoridad. Ya no puede acusar a los elegidos del Señor. ¿Por qué? Porque la deuda fue cancelada con la sangre de Cristo, con la sangre del Cordero. Así es que el arma principal de Satanás, ¿cuál era? La de acusar legalmente ante Dios. Esto le fue quitada de sus manos. ¿No recuerda ese pasaje de Job? Cuando llega Satanás a esa reunión de los hijos de Dios. ¿Y a quién iba a acusar? ¿A Job? ¿A Job? Fue a acusarlo. Pero el Señor en la cruz le quita esa autoridad. Le trae juicio sobre sí. Por tanto, hermanos, el juicio de Satanás debemos considerarlo como un juicio que es progresivo. Comenzó en la cruz, sí, y sigue desarrollándose mientras el evangelio siga siendo predicado, liberando a los cautivos. Cada vez el evangelio va quitándole a aquellos que han sido esclavos por Satanás y los ha liberado al reino de Cristo Jesús. Pero ese juicio de Satanás tendrá un final. Será consumado. ¿Cuándo? Cuando Satanás sea lanzado definitivamente al lago de fuego. Pero hermanos, entienda esto. Satanás ya ha sido removido de su posición de dominio sobre las naciones. Mire, antes de la cruz, la influencia satánica sobre este mundo era generalizada, era vasta. Todas las naciones estaban bajo tinieblas. La única que tenía luz era Israel. Y ella debía hacer luz a las naciones. Pero ellos hicieron lo que el Señor nos hablaba hoy en el Evangelio de Lucas. En lugar de poner la luz en alto para iluminar en la oscuridad, ellos acapararon esa luz para ellos. Y las naciones estaban bajo tinieblas, estaban gobernados por Satanás. Por eso tantas posesiones demoníacas y tantas cosas. Pero venido el Cristo, después de la cruz, después de la presencia del Rey mismo, después de que el Señor vence a Satanás en la cruz, el Evangelio comenzó a avanzar. Y los suyos, los de Cristo, estaban siendo libertados. Imagínese usted, a la cruz es como ese gran tribunal. La cruz fue un gran tribunal celestial, donde comparecen dos personajes, el acusador y el mediador. Allí están los dos. Cristo trae todo su acervo probatorio, ¿sí? Presentó su obediencia perfecta, presentó su sacrificio como evidencia de una deuda que fue pagada. Y Satanás solamente se quedó con excusas, acusaciones y acusaciones. ¿Y qué hace Dios el Padre? Él falló a favor de su Hijo,
y despojó a Satanás de toda autoridad para retener a quienes ponen su fe en Cristo. No los puede atar, no los puede tener en cautiverio, porque fueron salvados por Cristo Jesús. Él pagó por ellos. Así es que Satanás fue sentenciado claramente, como lo dice Colosenses capítulo 2, versos 14 y 15. Colosenses 2, 14 y 15. Allí dice el apóstol, siendo inspirado, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿En dónde? En la cruz. Fue en la cruz. Ya no hay acta de decretos que estén en contra nuestra. Ya Satanás no puede traer nada para decir culpables merecen morir. No. Y sigue diciendo este texto. Y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Entonces yo pregunto, hermanos, ¿y qué será entonces de aquellos que pertenecen al reino de Satanás? Ellos también están bajo juicio. También. El que vive en incredulidad, recuerde que es el pecado raíz, como lo vimos en el verso 9, el que vive en incredulidad ya ha sido condenado. Asimismo lo dijo el Señor Jesucristo en Juan 3:18. El que no cree ya ha sido condenado. Ya hubo juicio. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, hermanos, así como Satanás ha sido vencido, todo el que persiste en su rebelión, todo hombre que persiste en rebelarse, créalo, será destruido juntamente con Satanás. Será destruido. Ahora, la convicción del Espíritu Santo respecto al juicio es precisamente esto: dar evidencia de que el gran enemigo fue vencido. Eso hace el Espíritu por medio del Evangelio, mostrando por medio de la Escritura, Satanás fue vencido, fue enjuiciado. Pero también el Espíritu da evidencia que aquellos que permanecen bajo la bandera de Satanás van a compartir su condenación final. Hermanos, el juicio entonces ya ha comenzado. Comenzó con el príncipe de este mundo y se extenderá a todos los que se alineen en su causa. Nadie, óigase bien, nadie saldrá bien librado. Nadie podrá escapar del juicio de Dios. Así es que, hermanos, el testimonio del Espíritu por medio del Evangelio, llevado por la Santa Iglesia de Dios, es fulminante. Va a acusar a los hombres que son pecadores, los va a convencer que Jesucristo es justo y los va a convencer de un juicio para todos aquellos que no se arrepienten. Así lo expresó Albert Barnes en su comentario, abro comillas: esto lo siente profundamente el pecador convicto, el que ha sido convencido, sabe que es culpable, aprende que Dios es justo, teme que lo condene y tiembla ante la aprehensión de la condenación inminente. Cierro comillas. ¿Qué concluyo con esto, hermanos? Pudiera yo decir que este pasaje hace referencia a la convicción que no resulta en conversión. Lo pudiera yo decir. Que se trata del juicio a este mundo hostil, a este mundo que se resistió y que aún se resiste a la predicación del Evangelio. Será convencido de ello. Estos son aquellos que escuchan, que entienden, incluso llegan a temer, pero
no abandonan su vida de pecado. No la abandonan. Escuche esto. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, mire qué palabras tan semejantes a lo que hemos estudiado hoy. Esta es la disertación de Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esto lo leo de Hechos 24, versos 24 y 25. Félix fue profundamente afectado. Él quedó convicto, él quedó atemorizado por la predicación del Evangelio. ¿Pero qué pasó? No respondió con fe, no se arrepintió. Por tanto, hermanos, el temor o la turbación emocional, ¿sí?, no equivale a regeneración, no equivale. Por eso cuando se predica del Evangelio, no es ponerle como un menú a la persona: ¿dónde quieres ir? ¿Al cielo o al infierno? Nadie va a decir al infierno, nadie. O tendrá que ser muy rebelde, muy satánico para decirlo. Nadie podrá tener temor de Dios, pero eso no siempre significa regeneración, no siempre significa conversión. Bien lo dijo el Señor Jesucristo: por sus frutos los conoceréis. ¿Esto qué ilustra, hermanos? Esto ilustra que el Espíritu puede traer conciencia de juicio y aún así no haber renovación del corazón. Soy pecador. Y en estos días lo he escuchado mucho de católicos. Si usted muere, ¿a dónde iría? ¿Iría al cielo? No lo sé, es la respuesta. No lo sé, porque hay convicción de que son pecadores. No saben, no tienen una seguridad. ¿Cuál será nuestra respuesta? ¿Cuál será su respuesta, hermanos, cuando el Espíritu, por medio de la predicación del Evangelio de Cristo, le convenza de pecado, de justicia y de juicio? ¿Cuál será su respuesta? ¿Temor? ¿Atribulado? ¿O arrepentimiento y fe? Ruegue a Dios que el Señor le conceda esos dones, porque esto no es del hombre, es de Dios. Pero eso sí, téngalo por seguro, que la iglesia seguirá predicando el Evangelio de Jesucristo. Y por medio de ello el Espíritu seguirá trayendo convicción, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, a unos para salvación y a otros para condenación. Que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a orar.